¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarme. Sean ustedes bienvenidos a este recuento de las 12 chingaderas y las 12 mentiras destacadas de la 4T ocurridas durante el año 2022. 1. El recorte presupuestal al INE con fines de asfixia. El INE inició 2022 con un recorte de 4.913 millones de pesos en un año que tuvo que organizar la consulta de revocación de mandato y 6 elecciones estatales. En febrero, la Suprema Corte de Justicia le autorizó a organizar la revocación en las condiciones que le permitiese el presupuesto disponible sin recibir sanciones. La intención de Morena era obligar al INE a colocar menos casillas y posteriormente denunciar al INE por incumplir el mandato constitucional. Esta jugada no le salió al gobierno gracias al blindaje jurídico que le dio la Suprema Corte, pero la campaña de ataques no se detuvo en todo el año. De hecho, la guerra contra el INE es una chingadera que ya ha durado todo el sexenio. 2. La consulta de revocación de mandato. El 10 de abril se realizó la consulta de revocación de mandato de López Obrador. El país se cubrió de propaganda ilegal y activistas de Morena salieron a las casas a promover la participación también de manera ilegal. Lo mismo hicieron diputados, senadores, gobernadores y todos los funcionarios de Morena, empezando por el propio presidente. Luego del anuncio de que se tendrían que poner menos casillas por culpa del recorte presupuestal al INE, el presidente se atrevió a decir que el árbitro electoral estaba colocando las casillas solo en zonas ricas porque no quería que los pobres votaran. El día de la votación, la estructura de Morena se volcó por completo al acarreo, especialmente de adultos mayores, a quienes amenazó con quitarles los apoyos sociales. Los resultados, como recordamos, fueron un fracaso, ya que solo participaron poco más de 15 millones de personas, apenas el 17.66% del padrón electoral. Un total desperdicio de recursos que cumplió dos funciones. Una, que el rostro de López Obrador cubriera al país mediante propaganda cuyo origen nunca se aclaró. Y dos, hacerle la guerra mediática al INE, de la cual afortunadamente salió fortalecido. 3. El Junior de la 4T. El 27 de enero, Carlos Loret de Mola difundió en su espacio de noticias un reportaje que cayó como bomba en Palacio Nacional. Una investigación del periodista Raúl Olmos documentando el ostentoso nivel de vida que el hijo mayor de López Obrador, José Ramón López Beltrán, lleva allá en Houston, Texas. Por semanas y por meses se sintieron los efectos políticos de haber revelado semejante chingadera. ¿Cuál? ¿Cuál es la chingadera? Pues que ni AMLO ni sus hijos son ajenos al influyentismo, al amiguismo, a la vida de lujos y que la austeridad que tanto pregonan es una mentira. También se supo de los vínculos de alto nivel de los hijos de López Obrador con magnates de los negocios como el empresario Daniel Chávez de Grupo Vidanta. Un efecto directo de este reportaje fue la atroz persecución desatada por López Obrador en contra del periodista Carlos Loret de Mola. De acuerdo con un análisis hecho por el especialista Luis Estrada, en tan solo 3 meses, López Obrador mencionó a Loret 134 veces en las conferencias mañaneras. 4. 2022, otro año atroz para las mujeres. AMLO, sus funcionarios de seguridad, algunos gobernadores de Morena y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presumen continuamente avances en materia de seguridad y reducción de feminicidios. Lo cierto es que 2022 no registró mejoría alguna con respecto al año anterior, sino al contrario, ya que los delitos en contra de mujeres se incrementaron 13.2%. En el año que termina, fueron asesinadas alrededor de 3.500 mujeres
y se cometieron 340 delitos diarios en contra de ellas. La carencia de políticas públicas claras y de un presupuesto suficiente, sumados al desprecio que el presidente siente hacia las exigencias de derechos de las mujeres, son un factor esencial en esta situación. Otro factor es el fracaso general de la estrategia de seguridad de gobierno, una chingadera por donde se la vea. 5. Laida Sansores, comparsa de Claudia Sheinbaum. De lo más patético del año fue la actuación de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. En numerosas emisiones de su programa Martes del Jaguar, Sansores reveló contenido producto del espionaje para atacar a personajes incómodos a López Obrador. Su cliente favorito fue el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno. Los ataques comenzaron luego de que el PRI votara en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica. Sansores exhibió los famosos audios de Alito, mostrándolo en situaciones que indicaban posible corrupción, lavado de dinero y tráfico de influencias. Como resultado de esa presión, el PRI le hizo a Morena el favor de presentar en septiembre la iniciativa para que la presencia del ejército en las calles se extendiera hasta 2028, iniciativa que fue aprobada en octubre. El favorcito fracturó la alianza Va por México, la cual quizá se recupere en el año 2023. Ahora, Laida también se convirtió en ariete de Claudia Sheinbaum para atacar al senador Ricardo Monreal al difundir supuestos chats entre el senador y Alito para evidenciar una también supuesta alianza traidora a Morena. 6. La reforma electoral y el infame Plan B. El año político se caracterizó, como hemos ya dicho, por la guerra de López Obrador en contra del INE. La otra faceta de la guerra, además del recorte presupuestal, fue la propuesta de reforma electoral que pretendía desaparecer al INE para sustituirlo con otro organismo. El 6 de diciembre, la reforma constitucional fue rechazada al no alcanzar los votos suficientes, pero AMLO ya tenía listo el llamado Plan B, que el 15 de diciembre fue aprobado por la mayoría oficialista con el voto en contra del senador Ricardo Monreal. Esta reforma implica el desmantelamiento de la estructura operativa del INE, que no su desaparición formal, al eliminarse las 300 juntas distritales. 7. La marcha de la locura, la ocurrida el 27 de noviembre. La propuesta de la reforma electoral de AMLO hizo que la sociedad se indignara por el riesgo de que el gobierno se hiciera con el control del nuevo organismo electoral y con ello de los procesos electorales. El 13 de noviembre, decenas de miles de personas marcharon en todo el país en defensa del INE. En la Ciudad de México, la afluencia fue histórica. El éxito de la marcha enojó tanto a López Obrador que decidió que él también iba a marchar con el pretexto de celebrar el 4º año de la transformación del país. Invitó a sus afines a marchar el 27 de noviembre, un domingo, con la finalidad de llenar el Zócalo. Tal como ocurrió con la consulta de revocación, la maquinaria oficial de acarreo y propaganda se puso en marcha con todo. Para AMLO fue todo un éxito la espontánea presencia del pueblo. Para sus críticos, en cambio, fue una señal ominosa de su autoritarismo, megalomanía y resentimiento. 8. La militarización del país se profundizó como nunca. Este 2022 destacaron 3 momentos clave de la militarización del país. 1. El lucimiento que significó para la Sedena la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles en marzo. 2. El traspaso de mando de la Guardia Nacional para quedar bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, aun cuando la Constitución lo prohíbe. Y 3. La ampliación del plazo para que las Fuerzas Armadas sigan en labores de seguridad pública hasta el año 2028, aprobado en octubre. 9. La ministra plagiaria.
El 21 de diciembre, el escritor y periodista Guillermo Sheridan reveló que una de las ministras favoritas de López Obrador, Yasmín Esquivel Moza, plagió su tesis de licenciatura. A pesar de la evidencia incontestable, el presidente minimizó el asunto. Dijo que sin importar los errores que hubiera cometido la ministra cuando era estudiante, ¿sí? El daño cometido es mucho menor al que ha provocado al país Enrique Krause. También encargó, así muy especialmente al rector Enrique Graue, que resolviera el asunto y dijo que Esquivel tiene mucha rectitud. El caso va mucho más allá de la corrupción de la ministra, algo de por sí muy grave. También reveló una clara estructura de venta de tesis dentro de la FES Aragón, en donde la asesora Marta Rodríguez juega un papel central. 10. El hackeo a Sedena revela que el gobierno ve a los padres de niños con cáncer sin medicamentos como una amenaza. El 29 de septiembre, Carlos Loret de Mola reveló que el colectivo de hackers Guacamaya vulneró la ciberseguridad de la Sedena y extrajo 6 terabytes de documentos confidenciales, correos y comunicaciones internas. Decenas de asuntos se ventilaron, como el diagnóstico de la salud de López Obrador hecho por médicos militares, o los privilegios increíbles de que goza el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval. Pero sin duda, el dato más indignante surgió de una evaluación sobre posibles amenazas a la operatividad del AIFA. En esa evaluación se califica como un riesgo a la seguridad y a la operación del aeropuerto el colectivo de padres de niños con cáncer sin medicamento, puesto que en sus protestas exigiendo medicinas podrían entorpecer la operación del lugar. 11. AMLO contra la prensa todo el año. ¿Cuántos insultos ha proferido AMLO contra la prensa? Miles, sin lugar a dudas. Durante 2022, México fue considerado una vez más como el país más mortífero para la prensa por parte de Reporteros Sin Fronteras. También este año, el Parlamento Europeo, la ONU, Artículo 19 y otros organismos manifestaron su preocupación por los continuos ataques de López Obrador en contra de periodistas. El presidente siempre se burló de tales llamados de atención, los acusó de injerencistas, de tener coraje por la transformación del país, endureció aún más sus ataques contra lo que él llama la prensa fifí y siguió exhibiendo e insultando sin control y sin medida. Ni siquiera luego del lamentable atentado en contra de Ciro Gómez Leiva modificó su actitud, pues luego de enviarle su solidaridad, continuó atacándolo a él y a otros. 12. Sheinbaum en campaña ilegal y descarada. Sheinbaum promueve ilegalmente su imagen desde el mismo inicio de su gobierno, pero este 2022 su promoción se ha intensificado. Durante los meses previos a las elecciones del 5 de junio, usó sus fines de semana para acudir a apoyar a candidatos de Morena en diversos estados y municipios, en donde invariablemente se la recibía con pancartas, discursos y gritos de presidenta, presidenta. Luego de las elecciones se dieron en redes los primeros reportes de bardas pintadas con la leyenda "Es Claudia", para que siga la transformación, todavía fresca en la memoria la propaganda por la revocación de mandato que usaba esa misma frase, pero aplicada a López Obrador. Fue también el mes en que Morena realizó en Toluca y Chihuahua 2 mítines con 2 semanas de diferencia, en donde Adán Augusto, Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal acudieron a ser vitoreados por sus seguidores. Posteriormente, a Claudia se la siguió viendo de gira por el país. La promoción en redes sociales no se detuvo y el fin de semana del 24 de diciembre surgieron por todo el país hasta 700 espectaculares promoviendo su imagen. En todo momento
Ante cada acción, con cinismo, Sheinbaum se ha deslindado, unas veces asegurando que simplemente ejerce su libertad de expresión y otras diciendo desconocer quién pone la propaganda a su favor. 1. No se quiere desaparecer al INE, solo le queremos cambiar el nombre, dijo Elizabeth García Vilchis. 2. No hubo acarreados en la consulta de revocación, solamente les dimos el apoyo para que se trasladaran. Esto lo dijo Mario Delgado. 3. No hubo acarreados en la marcha del 27 de noviembre. La gente se organizó sola. También lo dijo Mario Delgado. 4. Yo no tengo nada que ver con las campañas a mi favor. Son mis simpatizantes los que se organizan, dijo Claudia Sheinbaum. 5. Toda mi solidaridad con Ciro Gómez Leiva. No está solo. AMLO, luego del atentado en contra del periodista. 6. Que la Sedena controle la Guardia Nacional no viola la Constitución, dijo López Obrador. 7. Yo no polarizo, yo politizo, dijo nuestro querido presidente López Obrador. 8. El INE no quiere que los pobres voten en la consulta de revocación. También lo dijo López Obrador. 9. Cambié de opinión sobre la presencia del ejército en las calles porque antes no conocía el tamaño del problema, dijo otra vez López Obrador. Y las 3 últimas son todas de López Obrador. 10. La idea de ampliar la presencia del ejército en las calles hasta el 2028 no fue mía, fue del PRI. 11. Yo no tengo favoritos para la sucesión presidencial. Y 12. En México no hay terrorismo. Lo que hay son actos de propaganda del crimen organizado. Comunidad, muchas gracias por ver este video. Muchas gracias por informarse con nosotros a lo largo del año 2022. Les deseamos todo lo mejor para su hogar, para su salud, para su trabajo y su familia. Esperamos que nos acompañen a lo largo del 2023 para continuar con nuestra labor en pro de la democracia. Tengan todos ustedes un muy feliz año 2023. Nos vemos la próxima.